El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. Camila se levantó de su pequeña cama en el cuarto de servicio, se lavó la cara con agua fría y se recogió el cabello en una cola de caballo. A los 23 años, llevaba ya 2 trabajando en la mansión de los Herrera, limpiando, cocinando y manteniendo todo en perfecto orden. Su día comenzaba siempre igual: preparar el café, revisar que todo estuviera impecable para cuando el señor Alejandro bajara, y después seguir con la rutina de limpieza que nunca terminaba en una casa tan grande. Los fines de semana enviaba la mitad de su sueldo a sus padres en Monterrey, donde su hermana menor estudiaba preparatoria gracias a ese dinero. Camila no se quejaba. Había crecido viendo a su madre trabajar día y noche para sacar adelante a la familia, y ella había heredado esa misma determinación. Aunque a veces, cuando veía las fotos de sus amigas en redes sociales saliendo los viernes por la noche, sentía un pequeño vacío en el pecho. Alejandro Herrera manejaba su BMW por las calles de Polanco, cansado después de una semana agotadora, revisando sus 3 restaurantes. A los 32 años, había construido un imperio culinario que le daba todo lo que quería: dinero, respeto y la libertad de vivir como se le antojara. Las mujeres iban y venían de su vida como las estaciones del año, y él prefería que fuera así. Esa noche había cancelado una cita con Sofía, la modelo que conoció la semana pasada. No tenía ganas de fingir interés en conversaciones vacías sobre moda y fiestas. Quería llegar a casa, servirse un whisky y ver televisión en paz. Al entrar a su mansión, notó que las luces del comedor estaban apagadas. Era extraño. Usualmente Camila dejaba todo encendido hasta que él llegaba. Revisó su reloj. Apenas eran las 9 de la noche. Por primera vez en 2 años, había llegado temprano. Caminó hacia la cocina y la encontró ahí, sentada en el pequeño desayunador, comiendo un plato de sopa mientras leía un libro. El cabello le caía suelto sobre los hombros y usaba una camiseta sencilla en lugar del uniforme. Se veía diferente. Más joven, más real. Señor Herrera, se levantó rápidamente, cerrando el libro. No lo esperaba tan temprano. ¿Necesita algo? No, no te preocupes, respondió él, notando por primera vez que tenía ojos color miel. ¿Qué estás leyendo? Camila miró el libro en sus manos como si hubiera olvidado que lo tenía. Es sobre administración de negocios. Lo saqué de la biblioteca. ¿Te gusta estudiar? Sí, señor. Algún día me gustaría tener mi propio negocio. Tal vez una panadería. Alejandro la observó con curiosidad. En 2 años nunca había tenido una conversación real con ella. Sabía que era eficiente, discreta y que mantenía su casa perfecta, pero no sabía nada sobre quién era realmente. ¿Ya cenaste?, preguntó sorprendiéndose a sí mismo. Sí, señor. Preparé su cena, está en el refrigerador. Solo necesito calentarla. No, dijo él, una idea extraña formándose en su mente. Quiero decir, ¿te gustaría cenar conmigo? En el comedor. Camila lo miró confundida. Señor, tengo hambre. Tú ya comiste, pero... No sé, siento que esta casa está muy silenciosa. ¿Me harías compañía? Ella dudó un momento, pero algo en la voz de él la tranquilizó. Está bien, señor. Media hora después, estaban sentados en el elegante comedor, ella con un vaso de agua, él con una copa de vino. Camila había calentado la comida y se había puesto su uniforme de nuevo, pero Alejandro le pidió que se sintiera cómoda. Háblame de tu familia, dijo él cortando el pollo. Vivía en Monterrey con mis padres y mi hermana. Ella está en preparatoria, quiere estudiar enfermería. ¿Por eso trabajas aquí? Sí, señor. Con lo que gano puedo ayudarlos y también ahorrar para estudiar algún día. Alejandro asintió, sintiendo una extraña admiración por esa determinación. ¿Y qué estudiarías? Administración, como le dije. Me gusta la idea de crear algo propio. Hablaron durante 1 hora. Camila le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre trabajaba en una fábrica y su madre vendía comida en la calle, sobre sus sueños de tener una panadería donde la gente del barrio pudiera desayunar antes de ir al trabajo. Alejandro, por primera vez en años, se escuchó hablando de cosas reales, de cómo había heredado el dinero de su abuelo,
pero había tenido que aprender a manejarlo, de cómo a veces se sentía solo en esa casa tan grande. Cuando terminaron, Camila se levantó para recoger los platos, pero él la detuvo. «Déjalo para mañana», dijo suavemente. Sus miradas se encontraron y algo cambió en el aire. Alejandro se acercó a ella y Camila no se alejó. El beso fue suave al principio, después más intenso. Sin palabras, subieron juntos las escaleras hacia su habitación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió solo. Camila despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de seda. Por un momento se sintió desorientada. No estaba en su pequeña cama del cuarto de servicio, sino en la habitación principal, entre sábanas que olían a lavanda y algo más. A él. Se incorporó lentamente, notando que estaba sola. La almohada a su lado todavía conservaba la forma de su cabeza, pero Alejandro no estaba ahí. Miró el reloj en la mesa de noche. Eran las 6:30. Usualmente a esa hora ya estaría preparando el desayuno. Al voltear vio una nota doblada sobre la mesita. Con el corazón acelerado, la tomó entre sus manos. La letra era clara, elegante. «Camila, lo de anoche fue un error. Creo que los dos nos dejamos llevar por la soledad. Te pido que actuemos como si nada hubiera pasado. Es mejor así para ambos. Tu trabajo sigue siendo el mismo y espero que podamos mantener la profesionalidad». Leyó la nota 3 veces, sintiendo cómo cada palabra le apretaba el pecho. Se vistió rápidamente con la ropa del día anterior y bajó a su cuarto, donde se duchó con agua fría, como si eso pudiera borrar lo que había sentido la noche anterior. A las 7 en punto, Camila ya estaba en la cocina preparando el café. Había logrado componer su expresión, pero sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba la fruta. Cuando escuchó los pasos de Alejandro bajando las escaleras, se irguió y se concentró en su tarea. «Buenos días, señor Herrera», dijo sin levantar la vista. «Buenos días, Camila. ¿Está listo el desayuno?» Su voz sonaba normal, como si fuera cualquier otro día, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Camila sirvió el café en su taza favorita, la de porcelana azul que usaba todas las mañanas, y puso el plato con fruta y tostadas en su lugar de siempre. «¿Algo más, señor?» «No, gracias». Y Camila. Ella levantó la vista esperando algo, cualquier cosa que indicara que la noche anterior había significado algo para él. «Hoy viene mi hermana a comer. Prepara algo especial». «Por supuesto, señor». Alejandro tomó su café, revisó su teléfono y se fue sin decir más. Camila se quedó ahí, viendo cómo se cerraba la puerta principal, sintiendo un vacío extraño en el estómago. El resto del día transcurrió con normalidad forzada. Camila limpió la casa de arriba a abajo, preparó una comida elaborada para la hermana de Alejandro y mantuvo su rutina exactamente como siempre. Pero cada vez que pasaba por el comedor, recordaba la conversación de la noche anterior. Cada vez que subía las escaleras, su corazón se aceleraba. Cuando Alejandro regresó con su hermana Patricia, Camila lo saludó con la cortesía de siempre. Patricia, una mujer elegante de unos 30 años, apenas la miró al agradecerle por la comida. «¿Cómo está Eduardo?», preguntó Alejandro mientras cortaba el pescado. «Bien, trabajando mucho. Ya sabes cómo es con el bufete», respondió Patricia. «¿Y tú? ¿Alguna novia nueva?». Alejandro se encogió de hombros. «Por ahí andan varias, nada serio». Camila, que estaba sirviendo el postre, sintió que esas palabras la atravesaban. Nada serio. Así había sido ella también. Nada serio. Un error, como decía la nota. «Deberías sentar cabeza, Ale. Ya tienes 32 años. No tengo prisa». «Estoy bien así». Esa noche, después de que Patricia se fuera, Alejandro cenó solo como siempre. Camila le sirvió la comida en silencio, pero él notó que no lo miraba a los ojos. Cuando terminó, ella recogió los platos eficientemente y se dirigió a la cocina. «Camila», la llamó. Ella se detuvo, pero no se volteó. «¿Sí, señor? ¿Está todo bien?» «Sí, señor, todo está bien». Pero no era verdad. Camila se fue a su cuarto sintiéndose extraña en su propio espacio. La cama le pareció más pequeña, más fría. Se acostó mirando el techo, recordando la suavidad de las sábanas de arriba, el calor de su cuerpo junto al de él.
Se dijo a sí misma que había sido una tonta, que un hombre como Alejandro Herrera nunca vería a una empleada como algo más que eso, que debía estar agradecida de que quisiera mantener las cosas normales, que no la hubiera despedido por lo que pasó. Pero por más que se repetía estas cosas, no podía borrar la sensación de sus labios, ni las palabras que habían compartido durante la cena. Por primera vez en 2 años, él la había visto realmente, había escuchado sus sueños, había hablado de cosas verdaderas, y ahora todo había vuelto a ser como antes, como si esa noche nunca hubiera existido. Al día siguiente, Camila despertó decidida a seguir adelante. Tenía un trabajo que hacer, una familia que mantener y sueños que cumplir. No podía permitir que una noche confusa la distrajera de sus metas, pero cuando bajó a preparar el desayuno y vio la taza azul esperando en su lugar de siempre, sintió otra vez ese apretón en el pecho. Alejandro había dejado muy claro que lo de la noche anterior no significaba nada para él. Lo que no sabía era que, 2 pisos arriba, él también había pasado la noche despierto, preguntándose si había hecho lo correcto. 3 semanas habían pasado desde aquella noche, y Camila había logrado establecer una rutina que le permitía funcionar sin pensar demasiado. Se levantaba, trabajaba, enviaba dinero a casa y se acostaba temprano. Alejandro mantenía su distancia profesional. Llegaba tarde algunas noches acompañado de diferentes mujeres, y ella fingía no escuchar las risas que bajaban desde el 2.º piso. Pero esa mañana de jueves, mientras limpiaba el baño de visitas, una náusea repentina la dobló en 2. Corrió al fregadero y vomitó lo poco que había desayunado. Se quedó ahí, respirando agitadamente, cuando una idea terrible cruzó por su mente. «No puede ser», murmuró, pero su cuerpo ya le estaba dando todas las señales. Había faltado su periodo. Los senos le dolían, y ahora las náuseas matutinas. Camila se miró en el espejo del baño, viendo su cara pálida, y supo que tenía que confirmarlo. Esa tarde, durante su hora de descanso, salió a la farmacia más cercana. Compró una prueba de embarazo con manos temblorosas, evitando el contacto visual con el farmacéutico. De regreso en su cuarto, siguió las instrucciones y esperó los 3 minutos más largos de su vida. 2 líneas rosadas aparecieron en la pequeña ventana. Positivo. Se sentó en su cama, sosteniendo la prueba, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Estaba embarazada, de Alejandro, del hombre que había dejado claro que ella no significaba nada para él. Pensó en sus padres, en lo que dirían, en su hermana, que necesitaba ese dinero para estudiar, en sus propios sueños de tener una panadería algún día. Todo parecía desmoronarse, pero después de llorar durante 1 hora, algo dentro de ella se calmó. Puso una mano sobre su vientre a un plano y tomó una decisión. Sin importar qué pasara, tendría a ese bebé. Pasaron 2 días antes de que Camila reuniera el valor para hablar con Alejandro. El viernes por la noche, después de servir la cena, se quedó en el comedor mientras él terminaba de revisar unos documentos. «Señor Herrera», dijo con voz firme, «necesito hablar con usted». Él levantó la vista, notando algo diferente en su tono. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». El tenedor se le cayó de las manos haciendo ruido contra el plato. Alejandro se quedó inmóvil, procesando las palabras. «¿Qué dijiste?» «Que estoy embarazada. El bebé es suyo». Él se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello. No, esto no puede estar pasando». «Pues está pasando. ¿Estás segura? ¿Te hiciste la prueba?» «Sí, señor, estoy segura». Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, claramente en pánico. Esto es un desastre. ¿Cómo pudo pasar?» «Creo que ya sabe cómo pasan estas cosas», respondió Camila con calma. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, deteniéndose frente a ella. «Voy a tener el bebé». «Estás loca. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Para ti? ¿Para mí?» «Sé perfectamente lo que significa», dijo ella manteniendo la compostura. «Pero es mi decisión». Alejandro se dirigió hacia su escritorio, sacó su chequera y comenzó a escribir. «Mira, te voy a dar dinero, suficiente para que te hagas cargo de esto, y después puedes irte a donde quieras, empezar de nuevo». Camila miró el cheque que él le extendía
y sintió una mezcla de dolor y asco. ¿Cree que me puede comprar? No es eso, es una solución práctica. Tú eres joven, puedes rehacer tu vida. Yo no estoy listo para ser padre. Pues va a tener que estarlo, porque este bebé viene en camino. Camila, sé razonable. ¿Qué futuro le puedes dar a un niño? Tú trabajas de empleada doméstica, no tienes estudios, no tienes nada. Esas palabras la lastimaron profundamente, pero ella se irguió. Tengo algo que usted no tiene. Valores. No voy a deshacerme de mi hijo por dinero. Es un feto, no un hijo. Para mí ya es mi hijo. Camila puso una mano protectora sobre su vientre. Alejandro se sentó pesadamente en su silla. Esto arruinará mi reputación, mi familia, mi negocio. Su reputación no es mi problema, señor Herrera. ¿Qué quieres entonces? ¿Dinero, que me case contigo? No quiero nada de usted, solo que sepa que va a ser padre. ¿Y si no reconozco al niño? Camila lo miró directamente a los ojos. Esa será su decisión. Pero no me voy a esconder ni voy a mentir sobre quién es el padre. Alejandro se quedó en silencio varios minutos, luchando con pensamientos contradictorios. Finalmente, habló. ¿Cuánto tiempo tienes? 5 semanas, según mis cálculos. Necesito tiempo para pensar. Está bien, pero mi decisión ya está tomada. Camila se dirigió hacia la puerta, pero él la detuvo. ¿Vas a seguir trabajando aquí? Hasta que ya no pueda o hasta que usted me despida. No te voy a despedir, dijo él, aunque su voz sonaba cansada. Gracias, señor. Esa noche, Camila se acostó sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Ya había dado el primer paso. Alejandro sabía la verdad, y aunque había reaccionado exactamente como ella esperaba, al menos ya no tenía que cargar sola con el secreto. Puso una mano sobre su vientre y susurró: «No te preocupes, pequeño. Tu mamá va a cuidarte, sin importar qué pase». Arriba, Alejandro se sirvió un whisky tras otro, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. En una noche, su vida ordenada y controlada se había vuelto un caos. Pero lo que más lo perturbaba no era el embarazo en sí, sino la forma en que Camila lo había manejado. Su dignidad, su fuerza, su negativa a dejarse comprar. Por primera vez en años, alguien no había hecho lo que él quería. Los primeros días después de la conversación fueron tensos. Alejandro evitaba estar en casa durante el día, llegaba tarde y se encerraba en su estudio. Camila mantenía su rutina, pero notaba cómo él la observaba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, como si estuviera evaluando algo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, las náuseas la golpearon con más fuerza que nunca. Tuvo que correr al baño, donde vomitó hasta que solo salían arcadas. Cuando regresó a la cocina, pálida y temblando, encontró a Alejandro parado junto a la estufa. «¿Estás bien?», preguntó con una expresión que no logró descifrar. «Sí, señor, solo son las náuseas matutinas». Él asintió, sirvió el café él mismo y se fue sin decir más. Pero esa tarde, cuando Camila regresó de hacer las compras, encontró una caja de galletas saladas sobre la mesa de la cocina, junto con una nota. «Dicen que ayudan con las náuseas». Una semana después, Alejandro llegó a casa más temprano de lo usual. Camila estaba en la sala, doblando ropa mientras veía las noticias. Cuando lo vio entrar, se levantó inmediatamente. «No hace falta», dijo él. «Termina lo que estás haciendo». Se quedó ahí parado, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente habló. «Hice una cita con un doctor. El doctor Ramírez. Es ginecólogo, muy bueno». «Señor, ¿yo puedo ir al Seguro Social?» «No». Su voz sonó más firme. «Irás con él. La cita es el martes a las 2». Camila lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque…» Él dudó. «Porque si vas a tener este bebé necesitas cuidarte bien. ¿Eso significa que ya no quiere que me deshaga de él?» Alejandro se pasó una mano por la cara. «Significa que respeto tu decisión». El martes, Camila se arregló con su mejor vestido para ir al doctor. Cuando salió de su cuarto, encontró a Alejandro esperándola en la sala. «¿Va a acompañarme?», preguntó sorprendida. «Sí». El consultorio del doctor Ramírez estaba en una clínica privada de Las Lomas. Camila se sintió fuera de lugar entre los muebles elegantes y las revistas caras, pero Alejandro se encargó de todo el papeleo.
Durante la consulta, el doctor confirmó que tenía 7 semanas de embarazo. Todo parecía normal. Alejandro hizo más preguntas que ella, sobre la dieta, los síntomas, qué medicamentos podía tomar. ¿Es el padre?, preguntó el doctor, dirigiéndose a Camila. Ella miró a Alejandro, quien asintió. Sí. Perfecto. Es importante que ambos estén involucrados en el proceso. De regreso a casa, manejaron en silencio hasta que él habló. El doctor dice que necesitas vitaminas prenatales. Las compré. Señaló una bolsa en el asiento trasero. Gracias, señor. Y vas a comer mejor, nada de saltarte comidas. Está bien. Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano, pero no para cenar con ella como aquella noche. Se quedaba en su estudio, trabajando, pero Camila notaba que cuando ella estaba en la cocina, él encontraba excusas para pasar por ahí. Una noche, mientras ella terminaba de limpiar después de la cena, él apareció con una revista. Leí que el ácido fólico es importante, dijo, dejando la revista abierta en un artículo sobre embarazo. ¿Estás tomando las vitaminas? Sí, señor. Todas las mañanas. Bien. Se quedó ahí unos minutos, viendo cómo ella terminaba de secar los platos. ¿Cómo te sientes? Mejor, ya no vomito tanto. ¿Y el cansancio? Está bien. Puedo seguir trabajando normalmente. Si necesitas descansar más, dímelo. Camila lo miró, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Señor Herrera? Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Él se quedó callado un momento. Porque es mi responsabilidad. ¿Solo por eso? ¿Qué más quieres que te diga? Camila bajó la mirada. Nada, señor. Solo preguntaba. ¿Sal los fines de semana? Alejandro seguía saliendo con diferentes mujeres. Camila los veía llegar, escuchaba las risas, y se recordaba a sí misma que los pequeños gestos de cuidado no significaban nada más que responsabilidad. Él había dejado claro que no la veía como algo especial, pero los lunes por la mañana, él siempre preguntaba cómo se sentía. Le traía frutas especiales que había leído que eran buenas para el embarazo. Se aseguraba de que no cargara cosas pesadas. Una tarde, mientras Camila estaba en el jardín tendiendo ropa, comenzó a llover. Corrió a recoger la ropa mojada, pero resbaló y cayó de rodillas. No se lastimó, pero se quedó ahí, mojándose, sintiéndose abrumada por todo. Alejandro apareció corriendo con un paraguas. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Estoy bien, dijo ella, limpiándose las lágrimas mezcladas con lluvia. Él la ayudó a levantarse y la acompañó adentro. ¿Segura que no te duele nada? Segura. Voy a llamar al doctor por si acaso. No es necesario, señor, solo me resbalé. Pero él ya estaba marcando. Habló con el doctor Ramírez, describiendo lo que había pasado, preguntando si había algo de qué preocuparse. Camila lo observó, notando la tensión en su voz, la forma en que se pasaba la mano por el cabello. Cuando colgó, se veía aliviado. Dice que si no hay dolor ni sangrado, está todo bien. Pero si sientes algo raro, me dices inmediatamente. Está bien, señor. Esa noche, Camila se acostó pensando en los cambios que había notado en Alejandro. No era cariño, se recordó. Era responsabilidad, pero había algo en la forma en que la miraba ahora, como si realmente la viera, que la confundía. Puso una mano sobre su vientre, que ya comenzaba a redondearse ligeramente. «¿Qué piensas de tu papá, pequeño?», murmuró. «Es complicado». Arriba, Alejandro tampoco podía dormir. Cada vez que pensaba en Camila resbalándose, sentía una opresión en el pecho que no entendía. Se dijo a sí mismo que solo se preocupaba por el bebé, pero sabía que no era completamente cierto. Algo estaba cambiando, y no sabía si eso lo tranquilizaba o lo aterrorizaba. El embarazo de Camila transcurrió sin mayores complicaciones. Alejandro se había vuelto más atento, llevándola a todas las citas médicas y asegurándose de que siguiera las indicaciones del doctor. Pero seguía manteniendo su distancia emocional, y sus salidas nocturnas con otras mujeres continuaron. Una madrugada de febrero, Camila despertó con un dolor intenso en la espalda baja. Al principio pensó que era normal, pero cuando sintió la primera contracción, supo que había llegado el momento. Se vistió rápidamente y subió las escaleras hacia la habitación de Alejandro. «Señor Herrera», susurró, tocando suavemente su hombro, «creo que ya es hora».
Él se despertó inmediatamente, viendo su expresión tensa. ¿Estás segura? Sí. Las contracciones empezaron hace media hora. Alejandro se levantó de un salto, vistiéndose apresuradamente. Vamos al hospital. ¿Tienes la maleta? Sí. Está en mi cuarto. El camino al hospital fue silencioso, interrumpido solo por los gemidos de Camila durante las contracciones. Alejandro manejaba rápido pero con cuidado, mirándola constantemente por el espejo retrovisor. En el hospital todo fue muy rápido. Camila fue internada inmediatamente y Alejandro se quedó en la sala de espera, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Cada vez que escuchaba un grito desde la sala de partos, sentía que se le encogía el estómago. «Señor Herrera», una enfermera se acercó después de 3 horas. «Su esposa está pidiendo por usted». «No es mi esposa», murmuró él, pero siguió a la enfermera. Cuando entró a la sala de partos, encontró a Camila sudorosa y agotada, pero con una sonrisa en los labios. «Ya casi llega», le dijo, extendiendo una mano hacia él. Alejandro la tomó, sorprendido por la fuerza con que ella lo apretó durante la siguiente contracción. «Todo va a estar bien», murmuró, sin saber si se lo decía a ella o a sí mismo. «Ya viene la cabeza», anunció el doctor. «Una contracción más, Camila. Puja fuerte». Camila gritó apretando la mano de Alejandro hasta que él creyó que se la rompería. Y entonces, de repente, se escuchó el llanto más hermoso del mundo. «¡Es una niña!», gritó el doctor, levantando a un pequeño ser rosado y arrugado que lloraba con fuerza. Alejandro se quedó inmóvil, mirando a esa criatura diminuta que se agitaba en las manos del doctor. Era su hija, su sangre, su responsabilidad. «¿Quiere cortarle el cordón umbilical?», preguntó el doctor. Con manos temblorosas, Alejandro tomó las tijeras y cortó el cordón que había mantenido a su hija unida a Camila durante 9 meses. La enfermera limpió a la bebé y se la entregó a Camila, quien la recibió con lágrimas en los ojos. «Hola, pequeña», susurró. «Soy tu mamá». La bebé dejó de llorar al escuchar su voz, como si la reconociera. Alejandro se acercó más, observando cada detalle. Los pequeños puños cerrados, las pestañas largas, la nariz respingada. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó la enfermera. Camila miró a Alejandro. «Isabela», dijo. «Se llama Isabela». «Isabela Herrera», murmuró él, y por primera vez el nombre le sonó perfecto. Cuando regresaron a casa 3 días después, Alejandro había transformado uno de los cuartos de huéspedes en nursery. Había una cuna nueva, un cambiador, juguetes y todo lo que una bebé pudiera necesitar. «No tenía que hacer esto», dijo Camila cargando a Isabela. «Sí tenía que hacerlo», respondió él. «Es su casa también». Esa primera noche, Isabela lloró cada 2 horas. Camila se levantaba automáticamente, pero para su sorpresa, también escuchaba los pasos de Alejandro en el pasillo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó él, asomándose al cuarto. «Está bien, solo tiene hambre». Pero él se quedó ahí viéndola amamantar a la bebé. «¿Cómo sabes que necesita?». «Instinto, supongo. Y también leí algunos libros». «Yo también leí», admitió él. «Pero es diferente en la realidad». Los siguientes días fueron una revelación para Alejandro. Veía cómo Camila se desvelaba, cómo la mecía cuando lloraba, cómo le cantaba bajito para que se durmiera. Pero también notaba que ella se veía agotada. «Déjame ayudarte», dijo una noche, cuando Isabela llevaba 2 horas llorando. «No sabe cómo...». «Puedo aprender». Camila le pasó a la bebé con cuidado. Alejandro la sostuvo torpemente al principio, pero gradualmente se relajó. Isabela se calmó inmediatamente, mirándolo con sus ojos grandes y oscuros. «Hola, princesa», murmuró él. «Soy tu papá». Algo se rompió dentro de él en ese momento. Esa criatura pequeña y perfecta era suya. Venía de él, dependía de él, y por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba realmente. Alejandro comenzó a levantarse en las noches cuando Isabela lloraba. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a reconocer los diferentes tipos de llanto. Camila lo observaba con sorpresa, viendo cómo el hombre que había huido de la responsabilidad se convertía en un padre dedicado. «¿Por qué lo hace?»,
le preguntó una noche, después de que él caminara por el cuarto durante 1 hora para calmar a Isabela. «Porque es mi hija», respondió él simplemente. «Pero pensé que no quería ser padre». Alejandro miró a la bebé dormida en sus brazos. «Pensé que no quería, pero ahora que está aquí, no puedo imaginar mi vida sin ella». Camila sintió algo cálido en el pecho. «Es una sensación increíble, ¿verdad?» «Sí, increíble y aterradora». Una madrugada, Alejandro encontró a Camila llorando en silencio mientras alimentaba a Isabela. «¿Qué pasa?», preguntó sentándose a su lado. «Estoy tan cansada», murmuró ella, «y a veces me siento tan sola en esto». «No estás sola», dijo él, poniendo una mano en su hombro. «Yo también estoy aquí». «¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando se canse de jugar al papá?». Alejandro se quedó callado porque no sabía qué responder. Lo que sentía por Isabela era real, pero no sabía cómo explicárselo a Camila sin admitir que algo más estaba cambiando también. «No me voy a cansar», dijo finalmente. «Ella es lo mejor que me ha pasado». Camila lo miró, buscando señales de mentira en sus ojos, pero solo vio sinceridad. «Está bien», susurró. Esa noche, por primera vez desde que nació Isabela, los tres durmieron en paz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isabela crecía rápidamente, llenando la casa con sus risas y balbuceos. Alejandro había cancelado la mayoría de sus compromisos sociales para pasar más tiempo en casa, algo que no pasó desapercibido para Camila. Una mañana, mientras Camila preparaba el desayuno, Alejandro bajó cargando a Isabela, quien ya tenía 4 meses y podía sostener su cabecita erguida. «Buenos días, mi amor», le dijo a la bebé, besándole la frente. «¿Cómo amaneció la princesa de papá?». Isabela le sonrió, agitando sus pequeños brazos. Alejandro se había vuelto experto en hacerla reír, y parecía que ella lo reconocía como una figura importante en su vida. «¿Ya desayunó?», preguntó Camila, secándose las manos. «Sí, le di su biberón hace media hora. Creo que está lista para jugar». Camila lo observó mientras él se sentaba en el suelo de la sala, poniendo a Isabela sobre una manta colorida. Le mostraba juguetes, le hacía sonidos graciosos, y cuando ella se reía, él se reía también. «¿No tiene que ir a trabajar?», preguntó ella. «Tengo una junta a las 11, pero puedo quedarme 1 hora más». Esta nueva rutina se había vuelto normal. Alejandro desayunaba mientras jugaba con Isabela, se iba a trabajar y regresaba temprano para pasar tiempo con ella antes de que se durmiera. Una tarde, Camila estaba lavando la ropa de Isabela cuando sintió unos brazos que la rodeaban por la espalda. Se tensó inmediatamente. «¿Qué está haciendo?», preguntó volteándose. «Nada», dijo Alejandro, pero no se alejó. «Solo pensaba que te veías cansada». «Estoy bien. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa?». Camila lo pensó. «No sé. Hace semanas, supongo. Eso no está bien. Necesitas tiempo para ti». «¿Y quién va a cuidar a Isabela?». «Yo», dijo él, como si fuera obvio. «Soy su padre. Pero usted no sabe. Sé cambiar pañales, preparar biberones y hacer que deje de llorar. Creo que puedo manejar unas horas». Camila lo miró con sorpresa. «¿En serio? ¿En serio? Ve a ver a tus amigas, ve de compras, haz lo que quieras». El sábado siguiente, Camila salió por primera vez en meses. Fue al centro comercial, se compró ropa nueva y almorzó sola en un restaurante. Se sintió extraña al principio, pero después disfrutó la libertad. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro en el jardín, con Isabela en brazos, señalándole las flores. «¿Ves esa, princesa? Es una rosa». «Rosa, papá plantó esas para ti». Camila se quedó parada en la puerta, observando la escena. Alejandro le estaba hablando a Isabela como si ella pudiera entenderle, y la bebé lo miraba con atención total. «¿Cómo se portó?», preguntó ella acercándose. «Perfecta. Durmió 2 horas, se tomó todo el biberón y no lloró ni una vez». «¿Seguro?». «Bueno, lloró un poquito cuando se despertó, pero la cargué y se calmó». Camila sintió algo extraño viendo a Alejandro tan natural con Isabela. «¿Cómo estuvo su día libre?». «Bien, necesitaba salir». «¿Y cómo estuvo tu día libre?», preguntó él dándole a Isabela. «Extraño. Pero bueno».
Esa noche, después de acostar a Isabela, Camila bajó a la cocina para preparar algo de comer. Encontró a Alejandro ya ahí cocinando. «¿Qué hace?», preguntó ella. «Pasta. Pensé que podrías tener hambre». No tenía que... Quería hacerlo. Cenaron juntos en la cocina, hablando de Isabela, de cómo había crecido, de los sonidos nuevos que hacía. «Creo que pronto va a decir su primera palabra», dijo Alejandro. «¿Qué cree que va a decir?» «Mamá, obviamente, tú eres quien más está con ella. No sé, usted pasa mucho tiempo con ella también, pero tú eres su mamá. Eres lo más importante para ella». Camila lo miró. «¿Y usted? ¿Qué es para ella?» «Su papá», dijo él, como si fuera la primera vez que lo admitía completamente. «Soy su papá». Los días siguieron pasando en una rutina que empezaba a sentirse natural. Alejandro llegaba a casa y los tres cenaban juntos. Él bañaba a Isabela mientras Camila preparaba el biberón de la noche. Después se sentaban en la sala, Isabela jugando en el suelo entre ellos. «¿Sabe qué día es mañana?», preguntó Camila una noche. «No, hace 5 meses que nació Isabela». «¿En serio? Se siente como si hubiera sido ayer, y también como si hubiera sido siempre». Alejandro asintió. «Sí, como si la vida antes de ella no fuera real». Camila lo miró. «¿No se arrepiente?» «¿De qué? De esto, de todo». Alejandro pensó un momento. «No, no me arrepiento de ella, ni de esto». «¿Y de mí?». La pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro la miró y por un momento Camila vio algo en sus ojos que no había visto antes. «No», dijo finalmente. «Tampoco me arrepiento de ti». Esa noche, después de que Isabela se durmió, se quedaron en la sala viendo televisión. Camila estaba en un extremo del sofá, Alejandro en el otro, pero había algo diferente en el ambiente. «¿Camila?», dijo él durante un comercial. «Sí». «¿Eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Feliz? Sí. Con esto, con esta vida». Camila pensó en su respuesta. «Sí», dijo finalmente. «Soy feliz. Isabela me hace feliz». «¿Solo Isabela?». Ella lo miró. «¿Qué quiere que le diga?». «La verdad. La verdad es que a veces me confunde», admitió ella. «Esto que tenemos no sé qué es». «Yo tampoco», dijo él. «Pero me gusta». «¿Le gusta?». «Sí. Me gusta llegar a casa y verlas a las 2. Me gusta cenar juntos. Me gusta que Isabela se calme cuando la cargo». «¿Y qué pasa cuando se canse de esto?». Alejandro se acercó a ella en el sofá. «¿Y si no me canso?». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que tal vez esto podría ser algo real». Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Algo real? Una familia real. Pero antes de que pudiera responder, el llanto de Isabela los interrumpió. Camila se levantó automáticamente, pero Alejandro la detuvo. «Yo voy», dijo. Camila se quedó en el sofá, procesando sus palabras. ¿Una familia real? ¿Era eso lo que quería? ¿Era eso lo que ellos ya eran? Arriba Alejandro cargó a Isabela, calmándola con caricias suaves. «¿Qué opinas, princesa?», le susurró. «¿Crees que tu papá tiene una oportunidad con tu mamá?». Isabela lo miró con sus ojos grandes como si entendiera la importancia de la pregunta. Los días siguientes a esa conversación en la sala fueron diferentes. Alejandro se volvió más cariñoso, más presente. Tocaba suavemente el hombro de Camila cuando pasaba junto a ella, le preguntaba cómo se sentía, y varias veces ella lo encontró mirándola con una expresión que no sabía interpretar, pero había algo que la inquietaba. Por más que él hablara de ser una familia real, nunca había mencionado amor. Cuidado, sí, responsabilidad también, pero nunca amor. Una mañana, mientras Alejandro jugaba con Isabela en el jardín, Camila recibió una llamada de su madre. «Mija, tu papá está enfermo», le dijo su madre con voz preocupada. «Nada grave, pero necesita cirugía, y extrañamos mucho a la bebé. ¿Cuándo van a venir?». Camila miró por la ventana hacia Alejandro e Isabela. «No sé, mamá. Es complicado». «¿Por qué es complicado? Él es el papá, ¿no? Debería querer conocer a su familia política». «No es tan simple. Camila, llevas meses sin venir. Tu hermana se graduó de preparatoria y ni siquiera viniste. Isabela es nuestra nieta también». Esa noche, después de cenar,
Camila encontró el valor para hablar con Alejandro. Estaban en la sala, Isabela durmiendo en sus brazos. «¿Señor Herrera?» «Alejandro», corrigió él. «Ya no necesitas decirme, señor». «Alejandro», repitió ella, sintiendo extraño el nombre en su boca. «Necesito preguntarte algo». «¿Qué? ¿Qué somos nosotros?» Él la miró sin entender. «¿Cómo qué somos?» «Digo, para ti. ¿Qué soy yo para ti?» Alejandro se movió incómodo en el sofá. «Eres la madre de mi hija. ¿Solo eso? Eres importante para mí. ¿Pero me amas?» La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba. Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, pero no dijo nada. «¿Me amas?», repitió Camila. «Yo. Es complicado». «No, no es complicado. Es sí o no. Camila, no puedo. No puedes amarme o no puedes decírmelo». «No sé», admitió él. «No sé qué siento». Camila asintió lentamente, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. «Está bien. Yo tampoco estoy segura de lo que siento». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tal vez necesito tiempo para pensar». «¿Tiempo para pensar en qué?» «En esto, en nosotros, en si esto es real o solo estás aquí por obligación». «No es obligación», dijo él rápidamente. «¿Entonces qué es?» Alejandro se quedó callado otra vez, y eso fue respuesta suficiente para Camila. Al día siguiente, Camila esperó a que Alejandro se fuera al trabajo para hacer una llamada. Reservó boletos de autobús para Monterrey para el viernes siguiente. Cuando él llegó esa noche, ella ya había empacado una maleta pequeña. «¿Qué es esto?», preguntó él, viendo la maleta. «Me voy a Monterrey, con Isabela». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque necesito pensar con claridad y no puedo hacerlo aquí». «¿Cuánto tiempo?» «No sé, unas semanas, tal vez más». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Camila, no puedes llevarte a Isabela. Es mi hija también. Lo sé. Pero necesito saber si tú realmente quieres estar con nosotras o si solo estás aquí porque te sientes obligado. Te dije que no es obligación, pero tampoco es amor, ¿verdad?» Él no respondió, y eso dolió más que cualquier palabra. «¿Dónde van a quedarse?», preguntó finalmente. «Con mis padres. Mi papá está enfermo y quiero que conozcan a Isabela». «¿Y después?» «Después veremos». Los siguientes días fueron tensos. Alejandro trataba de convencer a Camila de que no se fuera, pero sin poder darle la respuesta que ella necesitaba. «¿Qué quieres que te diga?», le preguntó una noche, después de otra conversación que no llegaba a ningún lado. «Quiero que me digas que me amas por quien soy, no solo porque soy la madre de tu hija. Y si no puedo, entonces necesito alejarme para proteger mi corazón». «¿Tu corazón?» «Sí, Alejandro, mi corazón, porque yo sí te amo». La confesión lo tomó por sorpresa. «¿Me amas?» «Sí, y por eso necesito irme, porque no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, esperando a que decidas si yo valgo la pena o no». «Vales la pena», dijo él rápidamente. «¿Pero me amas?» Otra vez el silencio. El viernes por la mañana, Camila bajó con Isabela en brazos y la maleta. Alejandro estaba esperando en la sala, vestido para ir a trabajar, pero claramente sin intención de hacerlo. «¿Segura que quieres hacer esto?», preguntó. «Sí». «¿Puedo cargarla antes de que se vayan?». Camila le pasó a Isabela. Alejandro la abrazó fuerte, respirando su olor a bebé. «Papá te va a extrañar mucho, princesa», murmuró. «Pero vas a conocer a tus abuelos, y ellos te van a amar como yo te amo». Isabela lo miró con sus ojos grandes, como si supiera que algo importante estaba pasando. «¿Vas a estar bien?», le preguntó a Camila. «Voy a estar bien». «¿Y me vas a llamar? ¿Para saber cómo está ella?». «Sí, te voy a llamar». Alejandro le devolvió a Isabela con cuidado. «Cuídense. Cuídate tú también». Cuando se fueron, Alejandro se quedó parado en la entrada, viendo el taxi alejarse. La casa se sintió inmediatamente vacía, silenciosa de una manera que no había sentido en meses. Se fue a trabajar, pero no pudo concentrarse. Cada ruido lo distraía, esperando escuchar la risa de Isabela o la voz de Camila. Esa noche, llegó a una casa completamente silenciosa. Subió al cuarto de Isabela, que seguía intacto. La cuna vacía, los juguetes ordenados,
la ropa pequeña doblada en el closet. Se sentó en la silla donde Camila acostumbraba a amamantarla y se preguntó qué había hecho. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que había perdido algo que realmente importaba, y no sabía si había manera de recuperarlo. En el autobús hacia Monterrey, Camila miró por la ventana mientras Isabela dormía en sus brazos. Se sentía triste pero también aliviada. Había tomado la decisión correcta. Necesitaba saber si lo que Alejandro sentía por ella era real o si solo estaba actuando por conveniencia, y la única manera de saberlo era dándole espacio para que se diera cuenta de lo que realmente quería. «¿Qué opinas, mi amor?», le susurró a Isabela. «¿Crees que tu papá se va a dar cuenta de que nos ama?». Isabela suspiró en sueños, y Camila tomó eso como una respuesta esperanzadora. 3 semanas habían pasado desde que Camila e Isabela se fueron a Monterrey. 3 semanas de una casa vacía, de cenas solitarias, de noches sin el llanto de bebé que extrañamente ahora extrañaba. Alejandro había intentado retomar su antigua vida, salir con amigos, trabajar hasta tarde, pero nada llenaba el vacío que habían dejado. Las llamadas diarias se habían vuelto la parte más importante de su día. Camila le mandaba fotos de Isabela con sus abuelos, videos de ella balbuceando, y siempre le contaba cómo estaba creciendo. Pero las conversaciones eran corteses, distantes, como si hablaran de negocios. «¿Cómo está tu papá?», preguntó una noche por teléfono. «Mejor. La cirugía salió bien y ya está en casa», respondió Camila. «Isabela lo tiene loco de amor. Dice que se parece a ti». «¿Sí?» «Sí. Tiene tu nariz y tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrada». Alejandro sonrió, imaginándose a su hija haciendo esa expresión. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Bien. Es bueno estar con mi familia». «¿Vas a regresar?». La pregunta había estado en el aire durante semanas, pero era la primera vez que la hacía directamente. «No lo sé», respondió ella honestamente. «¿Tú quieres que regrese?» «Sí», dijo él inmediatamente. «Quiero que regreses». «¿Por qué?» Porque las extraño». «¿A las 2?» «Sí, a las 2». Pero Camila no se conformaba con eso. «¿Qué has pensado en estas semanas?» «Que la casa está muy vacía sin ustedes». «¿Eso es todo?». Alejandro suspiró. «Camila, no sé qué más quieres que te diga. Ya te dije lo que quiero escuchar, y si no puedo dártelo, entonces creo que es mejor que me quede aquí». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por la casa silenciosa, pasando por el cuarto de Isabela, recordando las noches que había pasado ahí meciendo a su hija. Bajó a la cocina y recordó las cenas que había compartido con Camila, las conversaciones sobre el futuro de Isabela, los pequeños momentos que habían construido juntos. Se sirvió un whisky y se sentó en la sala mirando las fotos que Camila le había enviado. Isabela sonriendo en brazos de su abuelo, Camila riéndose con su hermana, su pequeña familia, pero lejos de él. Por primera vez en semanas, se permitió pensar realmente en lo que sentía. No solo la responsabilidad, no solo el cariño hacia Isabela, sino lo que sentía por Camila, la forma en que su día se iluminaba cuando la veía sonreír, cómo había empezado a buscar excusas para estar cerca de ella, la paz que sentía cuando cenaban juntos. Era amor. Lo había sido desde hacía meses, pero había estado demasiado asustado para admitirlo. Al día siguiente, Alejandro no fue a trabajar. En cambio, se subió a su coche y manejó las 5 horas hasta Monterrey sin avisar. Necesitaba ver a Camila, decirle lo que sentía, pedirle que regresara. La casa de los padres de Camila estaba en una colonia humilde, pero bien cuidada. Alejandro se sintió nervioso al tocar la puerta, consciente de que llegaba sin invitación. La puerta se abrió y apareció un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria. «¿Sí? Buenas tardes, señor. Soy Alejandro Herrera. Vengo a ver a Camila». El hombre lo miró de arriba abajo. «Usted es el papá de Isabela». «Sí, señor». «¿Qué quiere?» «Hablar con ella, por favor». El señor García lo hizo pasar, pero su expresión no era amigable. «¡Camila!», gritó. «Visita». Camila apareció desde la cocina con Isabela en brazos. Cuando vio a Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo». «¿Hablar de qué?» «De nosotros».
Se sentaron en el pequeño jardín trasero, Isabela jugando en una manta entre ellos. Los padres de Camila los observaban desde la ventana de la cocina, claramente desconfiados. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Camila. «Tengo tu dirección en los papeles del hospital». «¿Por qué viniste?». «Porque no puedo más sin ustedes». «Alejandro, no, déjame hablar. Estas 3 semanas han sido las peores de mi vida. Me levanto esperando escuchar a Isabela llorar. Bajo a la cocina esperando verte preparando café. Llego a casa esperando cenar contigo». ¿Y? Y me di cuenta de que no solo extraño a Isabela, te extraño a ti también. Camila lo miró con cautela. ¿Cómo amiga? ¿Como empleada? ¿Como la mujer de la que me enamoré sin darme cuenta? Las palabras quedaron flotando en el aire. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué dijiste? Que te amo, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Te amo, Camila. No solo como la madre de mi hija. Te amo por quien eres, por tu fuerza, por tu bondad, por la forma en que me haces querer ser mejor hombre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que me rechazaras. ¿Y ahora? Ahora me da más miedo perderte. Camila se quedó callada unos minutos, procesando sus palabras. Isabela gateó hacia Alejandro y él la levantó automáticamente. ¿Extrañaste a papá, princesa?, le preguntó besándole la frente. Ella también te extrañó, admitió Camila. Lloraba por las noches, creo que te buscaba. ¿Y tú me extrañaste? Sí, susurró ella. Mucho. ¿Entonces regresarás conmigo? ¿Cómo qué? Como mi esposa. Camila lo miró sorprendida. ¿Qué? Alejandro se arrodilló en el pasto con Isabela en brazos. Camila García, ¿te quieres casar conmigo? Alejandro, no porque tengas que hacerlo, no por obligación, porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Isabela. La puerta trasera se abrió y salieron los padres de Camila, seguidos por su hermana menor. Habían estado escuchando. ¿Es en serio?, preguntó la mamá de Camila. Sí, señora, muy en serio. El papá de Camila se acercó. ¿Cómo sabemos que no va a lastimar a nuestra hija otra vez? Porque la amo, respondió Alejandro, y porque voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo. ¿Y si ella dice que no? Entonces me quedaré aquí hasta que diga que sí. Camila se rió entre lágrimas. ¿Te quedarías? Por ti me quedaría en cualquier lugar, aunque sea en esta casa pequeña, con mi familia interrogándote. Aunque sea. Camila miró a su hija en brazos de su padre, después a sus padres que sonreían, y finalmente a Alejandro, que la miraba con todo el amor del mundo en los ojos. Sí, dijo finalmente. Sí, me quiero casar contigo. Alejandro se levantó y la besó, con Isabela entre los dos, mientras la familia García aplaudía en el jardín. Por primera vez en meses, Alejandro se sintió completo. 6 meses después, en una pequeña iglesia de Monterrey, Camila caminaba por el pasillo hacia el altar, con Isabela en brazos. No había vestido de novia elaborado ni decoraciones costosas, pero sus ojos brillaban con una felicidad que no había sentido nunca. Alejandro la esperaba en el altar, vestido con un traje sencillo pero elegante. Cuando la vio acercarse, sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reservar solo para ella. A su lado estaba el padre Martínez, el mismo sacerdote que había bautizado a Camila cuando era niña. «Está hermosa», murmuró Alejandro cuando ella llegó a su lado. «Tú también», respondió Camila, acomodando a Isabela, que llevaba un vestidito blanco y una diadema pequeña. La iglesia estaba llena, los padres de Camila en la primera fila, con lágrimas en los ojos. Su hermana Ana, que había servido como dama de honor, sostenía el ramo de flores sencillas que habían comprado en el mercado local. Del lado de Alejandro estaban su hermana Patricia, que había viajado desde la Ciudad de México, y algunos amigos cercanos. «Queridos hermanos», comenzó el padre Martínez, «nos reunimos hoy para celebrar el amor entre Alejandro y Camila, un amor que ha crecido a través de las dificultades y se ha fortalecido con la llegada de esta pequeña bendición». Isabela, como si supiera que hablaban de ella, balbuceó y extendió sus manitas hacia su papá. Alejandro la tomó, y durante toda la ceremonia los tres estuvieron juntos en el altar. Alejandro,
dijo el padre cuando llegó el momento de los votos. ¿Prometes amar a Camila en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, prometo, respondió él, mirando directamente a los ojos de Camila. Prometo amarla no solo hoy, sino escogerla todos los días. Prometo ser el hombre que se merece y el padre que Isabela necesita. ¿Y tú, Camila? ¿Prometes amar a Alejandro en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, prometo, dijo ella con voz firme. Prometo amarlo con todo mi corazón, apoyarlo en sus sueños y construir junto a él una familia basada en el amor y el respeto. Cuando intercambiaron los anillos, Isabela trató de agarrar el de su mamá, haciendo reír a todos los presentes. Era como si ella también fuera parte de la ceremonia, bendiciendo la unión de sus padres. Por el poder que me confiere la Iglesia, dijo el padre Martínez, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. El beso fue suave, lleno de promesas y esperanza. Isabela aplaudió con sus pequeñas manos, como si entendiera la importancia del momento. La recepción fue en el jardín de la casa de los padres de Camila. Habían puesto mesas largas decoradas con flores del jardín, y la mamá de Camila había cocinado durante días para preparar un banquete que olía a hogar y tradición. Un brindis, dijo el papá de Camila, levantando su vaso de agua de Jamaica. Por mi hija, que ha encontrado a un hombre que la ama como se merece, y por Alejandro, que se ha ganado nuestro respeto al demostrar que el amor verdadero no conoce de clases sociales. ¡Salud!, gritaron todos. Después de la comida pusieron música, y Alejandro invitó a Camila a bailar. Ella llevaba a Isabela en brazos, y los tres se mecieron lentamente al ritmo de una canción romántica. ¿Eres feliz?, le preguntó él al oído. Más de lo que jamás pensé que podría ser, respondió ella. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que no me casé contigo por obligación o por conveniencia. Me casé contigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro se encontró hablando con el papá de Camila en un rincón del jardín. ¿Sabe qué, don Roberto?, le dijo. Siempre pensé que el éxito se medía en dinero y propiedades, pero hoy me di cuenta de que el éxito real es tener a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Así es, hijo. Mi hija es un tesoro. Cuídala bien. Lo haré. Se lo prometo. ¿Ya y qué van a hacer ahora? ¿Van a regresar a la Ciudad de México? Sí, pero va a ser diferente. Camila va a estudiar administración, como siempre quiso, y cuando esté lista, vamos a abrir esa panadería que sueña, juntos. ¿Y los restaurantes? Los voy a seguir manejando, pero ahora tengo algo más importante. Una familia que me necesita presente, no solo exitoso. Esa noche, en el pequeño hotel donde se hospedaban, Alejandro, Camila e Isabela se acostaron juntos en la cama. Isabela dormía entre sus padres, respirando tranquilamente. ¿Sabes qué estaba pensando?, murmuró Camila en la oscuridad. ¿Qué? En aquella noche, cuando cenamos juntos por primera vez, nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco, pero me alegra que haya pasado, incluso con todo lo difícil que fue. Especialmente por lo difícil que fue. Nos hizo más fuertes. Camila se acurrucó contra él, con cuidado de no despertar a Isabela. Te amo, esposo. Y yo te amo, esposa. Al día siguiente, antes de regresar a la Ciudad de México, fueron a visitar la iglesia donde se habían casado. Camila quería encender una vela y agradecer. ¿Qué le pediste a la Virgen?, preguntó Alejandro mientras salían. Que nos ayude a ser buenos padres, que nuestro amor crezca cada día y que Isabela sea feliz. ¿Sabes qué le pedí yo? ¿Qué? Que me ayude a ser el hombre que ustedes se merecen, todos los días. Camila se detuvo y lo besó en medio de la plaza. Ya lo eres, le dijo, ya lo eres. Mientras regresaban a casa con Isabela dormida en su asiento del carro, Alejandro tomó la mano de Camila y supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un amor real, una familia verdadera, y la certeza de que cada día valdría la pena por las dos mujeres que viajaban a su lado. El amor, había aprendido, no era solo un sentimiento, era una elección que se hacía todos los días.
y él estaba listo para hacer esa elección para siempre. Hola, querida audiencia. Si llegaste hasta aquí, significa que viviste junto a Alejandro y Camila esta hermosa historia de amor que nos enseña que el verdadero amor no conoce de clases sociales y que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Esta historia nos recuerda que amar es una elección diaria y que la familia se construye con pequeños gestos, paciencia y mucho corazón. Si te emocionaste con el viaje de estos personajes, desde esa primera cena inesperada hasta la boda en Monterrey, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que también crea en el poder del amor verdadero. Si disfrutaste de esta historia, llena de emociones, desafíos y un final que nos derrite el corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias como esta que tocan el alma y nos inspiran a creer en el amor. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que cuéntame qué te pareció la historia de Alejandro, Camila e Isabela. Y sobre todo, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escribe en los comentarios de dónde nos acompañas. Es increíble saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.